Estamos de vuelta. Las últimas semanas hemos hablado en varias ocasiones del empleo a partir de los 40 años, buscar un trabajo nuevo, de cómo buscar una nueva vocación cuando nos hemos quedado en el desempleo, y hoy vamos a hablar de las tan temidas entrevistas de trabajo. Pilar Pineda, de Viventi, buenas noches. Buenas noches, Ana. Tan temidas y tan deseadas, ¿verdad?, esas entrevistas de trabajo. Totalmente, tienes toda la razón. Entonces, es verdad, generan pues una ambigüedad muy grande, ¿no? Todos cuando estamos buscando en esa búsqueda, con más o menos ansiedad, con más o menos necesidad, la queremos, pero oye, cuando nos llega es como que entra muchos nervios, mucho miedo, hay mucha presión sobre ese momento. Entonces, a mí me gustaría hablarte hoy de cómo se puede abordar esa entrevista, ese momento, desde la comunicación, que es lo que yo trabajo, desde la comunicación verbal y desde la comunicación no verbal. Desde más del contenido, del cómo lo decimos y cómo lo transmitimos. Por ejemplo, lo primero, ¿cómo tenemos que ir vestidos? Muy buena ¿Es pregunta. importante? Muy buena pregunta. Es importante, claro, porque cuando estamos hablando de vestimenta, estamos hablando de la imagen que proyectamos. Podemos controlar la imagen que proyectamos, pero no la imagen que interpreta el otro. Entonces, en ese sentido, lo importante para mí es que estemos cómodos, que tú estés cómoda cuando vayas a esa entrevista. Y en cuanto a etiquetas, se habla siempre, el traje de chaqueta es el clásico, con eso se acierta siempre. Y bueno, ante la duda, pues siempre un traje de chaqueta, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres también, ¿por qué no? Ahora, recomendaciones en ese sentido, tienes que ir cómodo y tienes que ir cómoda. Cuidado con estrenar ropa, cuidado con estrenar zapatos, cuidado con ponerte ese pantalón o esa falda que te aprieta o te queda grande, y vas a estar más pendiente de esa prenda, de esa incomodidad, que de la entrevista. Entonces, sobre todo, llevar ropa que tú estés cómodo, colores, pues colores suaves, a no ser que sea una entrevista que vayas de animadora y quieras llamar la atención, eso sí, pero colores suaves, que no destaques mucho, ni por arriba ni por abajo, y sobre todo que vayas cómoda. Bueno, me hablabas del traje de chaqueta a un hombre, por ejemplo, si es para un trabajo de jardinero, de mantenedor, con ir correctamente vestido, ¿no? Claro, Nos vale. claro, por eso hay unas normas básicas, Chicas, genéricas, ¿no? claro. Pero luego también está el sentido común de cada uno, y también depende a lo que opten, ¿no? Que muchas veces es el menos común de los sentidos. Pero Sí. bueno, a lo mejor siempre, si no sabemos muy bien, podemos pedir consejo, ¿no?, a personas de nuestro alrededor, si nos ven que vamos correctos, si no. Claro, hay muchos nervios, ahí lo que nos pierde son los nervios. Esa ansiedad creemos que el traje va a ser lo más importante, creemos que lo que decimos es lo más importante, y hay que darle a cada aspecto su justa medida. Bueno, pues ya nos encaminamos correctamente vestidos a esa entrevista de trabajo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, hablando de comunicación verbal y no verbal, es, vamos a centrarnos primero en lo que vamos a decir, ¿vale? Porque aunque ya hemos visto que en eso de la comunicación lo que decimos tiene poca relevancia, pero es donde nosotros más nos apoyamos. Entonces, a la hora de hablar, ¿qué vamos a hacer? Contestar las preguntas que nos hagan directamente, luego si queremos añadimos, o apostillamos, o aclaramos, pero es importante contestar a la pregunta directamente. Frases cortas, sujeto, verbo y predicado, porque si no nos perdemos. No irnos por los cerros de Úbeda, Nos metemos en ¿no? unos jardines que después es muy difícil salir de ahí. Utilizar un vocabulario adaptado a esa entrevista de trabajo. Es decir, en general, pasa como con la vestimenta, pues un vocabulario sencillo, un vocabulario amplio. Ahora, si es una entrevista más técnica, o si tienes que utilizar palabras ya más específicas de la profesión o de la tarea que vas a desarrollar, aplicarlas va a significar que conoces los conceptos, que conoces su aplicación también. Entonces es importante, en lo que vamos a decir, frases cortas, responder a las preguntas directamente y un vocabulario sencillo, y sobre todo, decirlo con naturalidad. Muchas veces nos pasa mucho, ¿no?, que queremos parecer así, ¿no? Mire usted, hola, buenas tardes, Ana, buenas noches, Ana, ¿qué tal usted, cómo está? Eso es forzado, a no ser que sea tu manera de ser, tu estilo, pero eso es muy forzado. Entonces más vale ser más natural, porque al final pasa una cosa, esa imagen que yo proyecto en esa entrevista es la imagen que de una manera o de otra yo siento que voy a tener que mantener
durante el desarrollo de esa labor. Luego es una tarea ardua. Entonces, cuanto más natural sea yo, más natural me voy a poder desenvolver después. No voy a tener una presión de mantener esa imagen que he dado en la entrevista. Pilar, y previamente tú nos recomiendas, por ejemplo, que si vamos a hacer, digo porque has hablado de que pues palabras en un momento dado que utilicemos que se vea que controlamos, ¿no?, al puesto al que aspiramos. Pero tú nos recomiendas, por ejemplo, que busquemos antes información sobre esa empresa. Hombre, claro. Sobre la empresa específicamente. Sí, sí, por claro. Supuesto, ¿no? Hombre, Siempre. Claro, es importante porque se supone que tienes que saber dónde te metes. ¿No? Qué tipo de empresa es, si es local, qué ámbito tiene, si es local, si es provincial, si es regional, cuántos empleados tiene y en qué áreas se desarrolla esa empresa, porque a lo mejor tú entras por una petición concreta de un área concreta, pero a lo mejor dices, mira, puedo empezar aquí, pero luego quiero desarrollarme, tengo opciones a desarrollarme. Entonces, eso te va a dar una visión no solamente de ese momento concreto, de ese puesto, sino también si vas a tener trayectoria ahí o si eso se acabará ahí. Pero sí te da además una comodidad a la hora de sentarte delante del entrevistador. Es como somos ya más o menos somos del mismo equipo. Luego, por ejemplo, a la hora de presentar el currículum, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, a la hora de presentar el currículum, ahora lo que pasa es que lo que se tiende es al currículum, cuanto más original, cuanto más innovador, se tiende a eso. Que es una moda también, llegará un momento en el que sea cargante. Eso es, entonces, a ver, volvemos al principio, hay fórmulas que siempre funcionan. Eso sí, un currículum por escrito que sea de fácil lectura, que sea claro y que tenga una extensión máxima 2 folios, pero un folio, yo creo que en un folio para un puesto tú puedes resumir bien qué es lo que ofrece. Se vea así, ¿no? Eso es. Que la persona que está valorando... Claro, porque para eso está la entrevista, para ampliar y desarrollar esos titulares que has puesto, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?, que es tu currículum. Luego nos hablabas de algo tan importantísimo como la comunicación no verbal, que son todos esos movimientos, esos gestos. Cuando una está nerviosa, las manos, la voz te tiembla, te seca la boca. Todo tiembla. Eso hay que entrenarlo, eso hay que entrenarlo porque en el momento de la entrevista, con esa presión y con esos nervios, es difícil ponerte a gestionar qué es lo que está pasando. Cuando lo que quieres es el trabajo, si te tiembla la mano ya, ¿en qué me centro? ¿No? ¿En optar por el trabajo o en dejar temblar la mano? Entonces, ahí hay un trabajo previo en el que ayuda mucho, por ejemplo, lo que es las técnicas de relajación, técnicas de meditación. ¿A qué te ayudan estas cosas? Te ayudan, por una parte, a gestionar mucho tus pensamientos, te ayudan también a observarte y, llegado ese momento, es mucho más fácil el poder gestionar todos esos nervios y toda la ansiedad. También te ayuda ese entrenamiento previo para los nervios, el ensayar tú delante de un espejo, el ver mirándote, el reconocerte en ese momento. Y son prácticas que una vez que llegas a esa entrevista de trabajo ya la has vivido antes. Ya has tenido esas visualizaciones, ya has tenido esas vivencias y el momento de la entrevista va a ser un paso más. Es como, llama mucho la atención, por ejemplo, es como los atletas. Los atletas se juegan toda una temporada de entrenamiento. Tú imagínate, el que hace 100 metros lisos, que ¿en cuánto tiempo se juega una temporada? Pero él ha tenido un trabajo previo. Él no llega un día y se pone a correr y gano. Hay un trabajo previo, pues esto es lo mismo. Si quieres que esa carrera, quieres ser el ganador de esa carrera, antes has tenido que trabajarlo. Además, la entrevista de trabajo sí que tiene mucho peso a la hora de elegir una persona, ¿no? Muchas veces más la actitud que muestra en ese momento que el mismo currículum en sí. Puede ser bastante definitivo, ¿no? Hombre, el currículum es que no deja de ser un papel. Entonces, está bien porque, bueno, en el currículum es tu carta de presentación, ahí también se ve mucho, ¿no?, cómo te presenta, pero bueno, en la entrevista es la persona la que está. Y luego también hay que tener en cuenta que quien te va a entrevistar de una manera o de otra, o va a ser tu compañero o tu compañera de trabajo, o si no, va a conocer a gente, ¿no?, que va a tener directamente trato contigo. Entonces,
Claro, se valora muchas cosas en una entrevista de trabajo, se valora tu competencia profesional, tu conocimiento de lo que vas a hacer, pero también se valora, como se está viendo ahora, se valoran muchas habilidades, habilidades sociales, cómo te vas a relacionar con tus compañeros. Se trabaja también, ahora se piden muchos trabajadores proactivos, trabajadores con iniciativa. Pues eso es importante, que se muestre, más que demostrar que yo soy, sino que se muestre. Yo tengo iniciativa, a mí en este trabajo pues me gusta esta parte de aquí, este es mi interés personal, es mi hobby profesional y me gustaría tener esta trayectoria. Hablar también de los sueños que se tiene, de cuáles son las expectativas en ese sitio y las tuyas personales, ¿por qué no? Pues muchísimas gracias, Pilar. Yo supongo que en Viventi preparáis, ¿no? De cara a un proceso de selección, ¿no? Claro, porque además te quería plantear otra cuestión. Dime. Dime tú que superamos la entrevista de trabajo. El momento, ¿no? Estamos ahí, la estamos haciendo bien y ahora hay un momento en la entrevista de trabajo que te dicen, bueno, en este puesto hay que hablar en público. Hay personas que en ese momento ya dicen, vaya, pinchan. Entonces hay que llevarlo todo preparado y allí sí lo hacemos, allí preparamos las entrevistas de trabajo. Además, en ese momento lo que hay precisamente es tiempo, ¿no? Tiempo para prepararse, justo antes de encontrar otro trabajo, si se está desempleado, y si no se está desempleado y lo que se quiere es mejorar, habrá que dedicarle tiempo también a ese proceso de búsqueda y a esas entrevistas de selección. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, o la semana que viene Leonor. La semana que viene vendrá Leonor. Vendrá Leonor. Si no me pongo multa. Siempre es un placer teneros a cualquiera de las dos aquí. Muchas gracias. Gracias.